Hola muchachos, buenas noches. El día de hoy voy a explicar el tema de circuito serie, paralelo y ley de Ohm. Entonces, tenemos primero en resumen, vamos a ver qué es un circuito, una resistencia, la ley de Ohm, voltaje y corriente. Inicialmente, un circuito es una interconexión de componentes eléctricos como baterías, resistencias, inductores, condensadores, interruptores, etc. ¿Sí? Que transportan corriente a través de por lo menos una trayectoria cerrada, como lo vemos en la imagen. El circuito debe estar cerrado para que por ella fluya una corriente. Conceptos. Entonces tenemos primero que es la resistencia. La resistencia eléctrica es toda posición que se encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado. Ahora, nosotros en la clase vamos a manejar este símbolo de resistencia. Estas resistencias que están acá se utilizan en circuitos electrónicos y esta resistencia que está acá representa una bombilla. La resistencia se mide en ohmios, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta siempre sus sufijos. Por ejemplo, un kiloohmio equivale a 1000 ohmios. Un megohmio sería 1.000.000 de ohmios. El voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Entonces, ¿quién me va a generar voltaje? Por ejemplo, una pila, un panel solar, etcétera, me va a generar voltaje. Ahora, ese voltaje se va a medir en voltios. Un voltio equivale a 1000 milivoltios. Ahora, estos dos símbolos representan una fuente de voltaje. La que vemos acá es voltaje DC o corriente continua, que en este caso sería como el de una pila, y esta sería como corriente AC, que sería como en el caso de donde ustedes conectan los celulares, ¿vale? O el voltaje de la red. Una cosa acá, nosotros vamos a utilizar este símbolo para nuestros ejercicios. Corriente. Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se mide en amperios y lo mismo, hay que tener en cuenta sus sufijos. Por ejemplo, 1000 amperios equivalen a 1000 miliamperios. La ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm y es una ley básica de los circuitos eléctricos. Lo que nos dice es que el voltaje es directamente proporcional a la corriente por la resistencia, ¿vale? V es igual a voltaje y a corriente y R que va a ser la resistencia en ohmios. ¿Listo? Ahora vamos a ver el tema de circuitos en serie. Cuando yo tengo varias resistencias unidas con una continua de otra, va a ser un circuito en serie. Un ejemplo de esto son las series, por ejemplo, de Navidad. Todos los bombillos están conectados en serie. La resistencia total va a ser igual a la suma de todas las resistencias hasta R sub n, o sea, puedo tener n resistencias. Por ejemplo, si acá tengo una resistencia de 3, 4 y 7 ohmios, yo la podría reemplazar estas tres resistencias por una sola de 14 ohmios. Circuito en paralelo. ¿Cómo identifico que es en paralelo? La resistencia tiene dos extremos. Ambos extremos deben llegar a los mismos dos extremos de la siguiente resistencia, como lo vemos acá. Los dos extremos siempre van al mismo punto y los extremos de abajo llegan al mismo punto. En este caso, las tres resistencias estarían en paralelo. La fórmula para hallar la resistencia total en paralelo es la que observamos acá. Si, por ejemplo, yo tengo R1, R2 y R3 con estos valores, la resistencia total me va a dar 2,5 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que puedo reemplazar todas estas tres resistencias por una resistencia de 2,5 ohmios. Un aspecto importante, si yo voy a hallar una resistencia total y hay resistencias que están en kiloohmios o en megohmios, todo lo debo pasar a la unidad fundamental, que es ohmios. Ahora, circuitos en serie. Aquí ya va a cambiar algo. Los anteriores circuitos simplemente eran un arreglo de resistencias. Ahora vamos a tener un arreglo de resistencias con un diferencial de voltaje. En este caso, por ejemplo, podría ser una pila, ¿sí? ¿Qué tiene en común un circuito en serie? Primero,
La corriente fluye dentro de un circuito, ¿sí? Tiene un inicio y un final, ¿sí? En un circuito cerrado. Ahora, en un circuito serie la corriente es la misma. ¿Qué quiere decir? Que la corriente es la misma en todas las resistencias. Pero el voltaje total, que en este caso sería el voltaje de la pila o de la fuente, va a ser igual a la suma de los voltajes de cada carga, o sea, de cada resistencia. Entonces, por medio de la ley de Ohm, yo voy a hallar el voltaje total. En el ejercicio nos están dando la corriente, que es 2 amperios, y nos están dando las resistencias. Como la fórmula de ley de Ohm es voltaje igual a I por R, puedo encontrar el voltaje en cada una de las resistencias. En este caso sería voltaje 1, voltaje en la resistencia 1 sería 4 ohmios por 2 amperios, 8 voltios. 6 ohmios por 2 amperios, 12 voltios, y 8 ohmios por 2 amperios, 16 voltios. Es la misma corriente en todas las resistencias, pero el voltaje cambia. Ahora, si yo quiero saber el voltaje de acá que hay en la pila o en la fuente, pues yo sumo estos voltajes. 8 más 12 más 16 me daría 36 voltios. Una cosa que es importante, en un aspecto práctico, por ejemplo, pasaba que cuando yo desconectaba un bombillo de la serie de Navidad, se apagaban todos. No quería decir que la serie estuviese dañada. Simplemente que al ser en serie, el flujo de corriente está en un solo sentido y entonces había una interrupción del ciclo. Ahora, tengo el tema de circuitos en paralelo. Lo mismo, las resistencias o las cargas están en paralelo. Los dos extremos de cada resistencia llegan a los mismos dos extremos de la siguiente y tengo una fuente de voltaje. Lo mismo puede ser una pila. En un caso práctico, esta fuente de voltaje sería AC, corriente alterna, y sería, por ejemplo, los circuitos de la casa. Los circuitos de la casa siempre están en paralelo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se daña este bombillo de la resistencia 1, pues la corriente va a seguir fluyendo por la siguiente malla y así sucesivamente. Y no va a tener interrupción de corriente. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en un circuito paralelo? El voltaje es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje que hay en la fuente va a ser igual en R1, en R2 y en R3. Pero lo que va a cambiar son las corrientes. Entonces, la corriente que sale de la fuente de voltaje llega a este punto y se distribuye por todas las resistencias en I1, I2 y 3. Entonces, a continuación vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a encontrar las corrientes I1, I2 e I3. Entonces, de la ley de Ohm despejando, la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Nos dan un voltaje de fuente de 10 voltios y resistencias de 5, 2 ohmios y 1 ohmio. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 1 va a ser igual al voltaje dividido entre sus resistencias. O sea, 10 dividido 5, 2 amperios. Recordemos acá que si la resistencia está en kiloohmios o megohmios, la debo pasar a ohmios. Y si acá me dan milivoltios, los debo pasar a voltios para que todo me queden fundamentales, o sea, en amperios. Ahora, la siguiente corriente, entonces 10 voltios dividido 2 ohmios son 5 amperios y 10 voltios dividido en 1 ohmio es 1 amperio. Si yo sumo estas tres corrientes, me daría 8 amperios, que es la corriente que sale de la fuente de voltaje. ¿Vale? Muchísimas gracias y espero verlos pronto.